Bienvenido a esta plática entre brujos. Yo soy Hisam. Yo soy Yeshua y nosotros somos los brujos sin caldero. Estás aquí para recordar quién eres y activar tu magia. Spoiler alert, nope, no necesitas un caldero. ¿Alguna vez has sentido este presentimiento o has escuchado esta voz interna que te decía hazlo o te decía ten cuidado? Y a final de cuentas, claro que tenía la razón. Bueno, esa voz es tu intuición, fue tu intuición. Y el día de hoy vamos a recordar juntos que tu intuición sí existe, que tu intuición está viva y sobre todo lo más importante es que si tú lo deseas y tú lo permites, tu intuición puede ser tu mejor aliada de todas. Pero a ver, Hisam, para todo esto, ¿qué es la intuición? Oye, qué mal educado. Yo por arrancarme no he preguntado cómo estás hoy, cómo estás, cómo te sientes, qué estás haciendo de ti, qué está sucediendo en tu día a día. Importante que siempre nos estemos cuestionando esto. O sea, no solo vivir en piloto automático, que va muy de la mano con este tema de la intuición, ¿eh? Pero no solo estar viviendo en piloto automático y no solo estar viviendo porque es un nuevo día y tengo que ir a trabajar y tengo que hacer y tengo que... No. O sea, darnos estas calmas y esta calma, estos espacios y preguntarnos a nosotros mismos cómo estamos, cómo nos sentimos y qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Que justo te digo, me estoy súper adelantando, pero es importante también mencionar. Entonces, ahora sí, ¿qué es la intuición? La intuición es un lenguaje del alma, literal. O sea, es este conocimiento que no pasa por la lógica, no pasa a través de la lógica. Sin embargo, tú sabes que es real, tú sabes que es verdad. Y más que saber, sientes. O sea, la intuición se siente, tú sientes que es verdad. La intuición también, como casi todo mundo la describe, pero es que es lo más real del mundo, es una brújula. O sea, es una brújula que siempre te va a estar guiando. Te va a estar guiando por lo que te va a hacer feliz, te va a estar guiando por lo que te va a hacer sentir pleno, te va a estar guiando por lo que a ti te va a hacer sentir completo o completa, ¿ok? Es nuestra, puede ser justamente, y así empiezo este capítulo, tu mejor aliada. ¿Por qué? Porque es lo que te va a guiar hacia tu felicidad, siempre. La intuición siempre nos va a estar diciendo qué camino tomar, qué ruta tomar o qué ruta no tomar. eh, y siempre va a ser en pos de nuestra misma felicidad, de nuestra misma completitud, de nuestra misma evolución. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir mejores decisiones, quiere decir mejores situaciones, quiere decir mejores oportunidades, quiere decir todos los caminos que tu mente aún no puede ver. Sin embargo, los caminos ya existen, los caminos siempre existen. Están literalmente, o sea, esperando que alguien los recorra. Sí, están esperando que los recorras. Entonces, la intuición nos va a ayudar a voltear a verlos. O sea, primero para recorrer el camino, pues lo tienes que ver, lo tienes que identificar, lo tienes que, pues, que percibir. Y entonces es que te animas a caminar por ahí. Entonces la intuición es siempre esta brújula que nos va a estar enseñando estos caminos nuevos, justamente con estas mejores oportunidades. O no es que sea mejor o peor, simplemente es la oportunidad que a ti te va a ayudar de manera más certera a conseguir lo que sea que tú quieras. O este camino que a ti te va a llevar de manera más directa a conseguir o a tener esto otro que quieres. O así como lo quieras ver. O sea, la intuición te va a estar enseñando estos nuevos caminos que una vez más ya existen y están esperando simplemente ser transitados. Te va a ayudar a descubrirlos y después tú vas a tomar acción para recorrerlo. Desde una visión más energética, que sabes que obvio es lo que nos encanta. Ah, me duele la rodilla desde mi maratón. Uy, y ahorita trono feo, pero bueno. Desde una perspectiva más espiritual, ¿qué es la intuición? La intuición, recuerda que siempre estamos conectados. Nosotros aquí en Brujos sin Caldero lo que hacemos, sobre todo en nuestro taller, es hacer esta conexión. Primero conectamos con el centro de la Tierra, pero después conectamos con el universo, ¿ok? Y estamos constantemente buscando o diciéndoles que sean conscientes de esta conexión que existe de ellos mismos, física, cuerpo físico, tanto con el centro de la Tierra como con el universo. Entonces, si no sabes cómo hacer estas conexiones o si te interesa saber más, cáele a nuestro taller Cómo hacer magia con tu campo energético. Pausa comercial. Pero entonces, ¿la intuición qué es? La intuición es justamente permitir que esta información, a ver, me estoy saltando, perdón. Entonces, estamos conectados con el universo y pues la energía, la información,
justamente baja hacia nosotros de lo sutil a lo denso, que es este cuerpo físico, pues a través de esta conexión. ¿Ok? Entonces la intuición es justamente cuando a través de este tubo, así es más fácil explicarlo, de este tubo de conexión, la información baja de manera directa. Quitamos el ego, quitamos toda esta mente que está alborotando o que está interfiriendo o poniendo como trabas, exacto, para que baje esta información directa y pues justo. O sea, cuando tenemos afilada, cuando creemos, cuando estamos escuchando constantemente nuestra intuición, haz de cuenta que despejamos este tubo, despejamos este canal y permitimos que la información real, la información única, pues tal cual, no lo puedo describir de otra manera, la única información, o sea, lo que es tal cual, permitimos que llegue directamente a nosotros. Entonces, por ende, pues lo que está sucediendo dentro, o sea, los pensamientos que hay dentro de nosotros, lo que está sucediendo en nuestra mente, pues es lo que es. O sea, es la información real, es la información verdadera, es la información directa de la fuente, directa del universo. ¿Y cómo es que este canal o sea, quitamos estas trabas? Es dejar de sobrepensar, ¿ok? A ver, tranquilo, tranquila, justo a eso vamos en este capítulo. Pero el chiste es dejar de sobrepensar y permitirte, dejarte, soltarte y empezar a sentir, ¿ok? Es dejar de sobrepensar y empezar a sentir. Al empezar a sentir, lo que vamos a hacer es permitirnos fluir. Y al permitirnos fluir, lo que vamos a hacer es meternos, bueno, como a mí me gusta decirlo, como a mí me gusta decirlo, como a mí más clic me hace, es estar en el flujo divino, ¿ok? Estar en este flujo divino donde no estoy peleando con la corriente en la que estoy. Simplemente me estoy dejando llevar. Tampoco estoy diciendo nada más hay un trapo que lo están llevando para donde quiera. No, o sea, simplemente estoy entendiendo el flujo divino y me estoy moviendo para donde esta marea o este movimiento va. Y después, o sea, al mismo tiempo, pues yo activamente estoy haciendo ciertas cosas, pues para llegar a los objetivos o las metas que yo tengo, ¿ok? Pero entonces es justo dejar de sobrepensar. Sobrepensar es como ponerte quieto, o sea, como, o sea, ponerte quieto en cuestión de que está el agua viniendo y tú eres como una piedra que se pone así y tú dices, no me voy a mover, pero de todos modos el agua está viniendo a toda velocidad y se está estrellando contigo y se vuelve todo incómodo y eso es sobrepensar en todo este ejemplo, ¿ok? Entonces en el momento en el que yo me permito sentir, me suelto, me permito fluir, entonces empiezo a ser parte de este flujo divino. Empiezo a ser parte de esto que Dios, el universo, la energía, pues la información, la fuente quiere. ¿Me explico? Empiezo una vez más a ser parte del uno, ¿ok? A entender que todos somos uno, que todos somos parte de Dios y que todos estamos aquí, pues justo en este mismo movimiento. No estoy peleando yo contra los demás, al contrario, yo soy parte de. Entonces me permito, una vez más, fundirme y ser parte de, o sea, ser uno con Dios. Pero bueno, entonces, regresando al tema este de la intuición, ¿para qué te sirve? Te sirve para navegar la vida con más paz, claridad y certeza, ¿ok? Entonces, si de pronto has sentido estos últimos días, estas últimas semanas, estos últimos meses o estos últimos años, qué sé yo, justo con falta de paz, que te sientes intranquilo, intranquila, que sientes que, pues, que no estás a gusto en donde estás, que no cabes en donde estás y que no te gusta ahí donde estás en este momento presente, donde estuviste, entonces empieza a intentar escuchar y afilar tu intuición. Bueno, afilar, escuchar y hacerle caso a tu intuición. Una vez más, recuerda, tu intuición te va a llevar a donde lo que te va a hacer sentir pleno, plena, feliz, lo que te va a hacer sentir completitud. ¿Ok? Entonces, paz, claridad y certeza. ¿Para qué más sirve? Sirve para abrirte a posibilidades que la mente racional jamás hubiera pensado o jamás hubiera llegado. La mente racional lo que empieza a suceder es que se estanca, o sea, se pone como en un cubo y de ahí no puede salir, no sale, o sea, si estás en el centro, en el mero, mero, mero centro, pues sí, o sea, te puedes mover, pero hacia donde están las caras del cubo, ¿ok? O sea, te puedes llegar hasta, a lo que voy es que llega un punto donde topas, donde te limitas. Cuando empiezas a seguir tu intuición, esos límites empiezan a desaparecer. Entonces empiezas a llegar a respuestas, y empiezas a llegar a emociones, y empiezas a llegar a cosas que antes tu mente racional no te permitía, porque no puede llegar más allá. Entonces, en el momento en el que tú entras en este flujo divino y en el momento en el que tú empiezas a hacer caso a tu intuición, vas a cuenta que estos límites se empiezan a desvanecer. Se empiezan a desvanecer a través solo de tu mente.
Tercera, y para mi gusto, para mi sistema de creencias, es la más importante, es que en el momento en el que empiezas a escuchar y hacerle caso a tu intuición, lo que empieza a pasar es que empiezas a ser auténtico o auténtica, ¿ok? Empiezas a vivir verdaderamente desde ti, desde lo que te gusta, desde lo que te completa, desde lo que te hace feliz, desde ti, una vez más. O sea, te vuelves una persona auténtica, te vuelves una persona que, pues, a ver, obviamente vivimos en sociedad y sería una mentira muy grande si yo te digo que yo nunca escucho lo que dicen los demás o que a mí no me importa lo que dicen los demás. Pero también sería una mentira muy grande si no te digo que yo verdaderamente intento siempre vivir desde mí. O sea, lo que a mí me hace feliz. Ok, sí, muy probablemente alguien me va a criticar por traer el pelo amarillo ahorita, pero no me importa. O sea, no lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo por mí, porque siempre tuve ganas y porque ahorita fue en el momento en el que me animé. O chance, o sea, y así te puedo poner 20,000 ejemplos, ¿ok? El chiste es que empieces a vivir desde lo que a ti te llena, desde lo que a ti te hace feliz y a ti te gusta. O sea, dejar de querer darle gusto a todos los demás, dejar de querer ya sea convencer, ya sea agradar, ya sea encajar, ya sea lo que tú como le quieras poner, pero empezar a hacer lo que a ti verdaderamente te hace feliz. Y te vas a empezar a dar cuenta que esto al mismo tiempo o sea, vas a empezar a conectar con gente que está igual de loca que tú. Todos estamos locos. Aquí simplemente se trata de quién lo ha aceptado y quién no. Entre más rápido lo aceptes, es mejor. Mejor se siente, mejor te la pasas y empiezas a conectar con gente que está en la misma locura que tú. Por ende, se vuelve muchísimo más divertido. Entonces, si tú no te aceptas como loco, como loca, honestamente te lo digo de corazón, yo no sé qué haces. Bueno, sí sé, estás perdiendo el tiempo. Pero aparte de estar perdiendo el tiempo, yo no sé qué estás haciendo porque pues es un poquito para mí como nadar contra corriente o quedarte quieto y dejar que el agua te esté golpeando y pues, no es agradable, honestamente. Esto una vez más puede sonar como muy lejano. Entonces lo que quiero aquí hacer de manera muy rápida, de manera muy sencilla, te voy a poner un par de ejemplos personales en los que, pues justo, o sea, que es a través de la intuición a la que ya sea que o llego a respuestas o pues empiezo ¿cómo lo puedo poner? O sea, empiezo a hacer que en mi vida no sucedan cosas que pues, no me van a traer felicidad. Entonces, uno, muy fácil, creo que muy aplicable para todos, pero recuerdo perfectamente esta vez que era no sé, viernes, sábado, o sea, era fin de semana, pues día de salir a la calle, fiesta, pasarla bien, divertirse, bailar. Y ya estaba todo el plan armado. O sea, pues tales amigos, tales amigas, íbamos a ir a un cierto lugar a cenar, después íbamos a ir a cierto lugar pues con música y ya estaba como todo el plan armado. La verdad era un muy buen plan. Eran lugares que a mí me gustan ir, me gusta visitar. Y la gente que iba también está súper bien, ubicada. O sea, todo era como check. Pues obviamente voy a ir. ¿Por qué no? No tenía otro plan, también es importante eso. Pero conforme más se acercaba la noche, como que yo sentía como que no. O sea, sí me gusta el lugar, sí me gusta la gente que va, sí tengo ganas, o sea, se me antoja pues, pero hay algo que no, o sea, no quiero ir. Y real, o sea, conforme más se acercaba la hora, era como, no quiero ir, y me está dando flojera, y como que mi cama me está haciendo ojitos, entonces, pues nada, o sea, ¿qué tal si, pues, chance no voy? Entonces me lo empecé a plantear, chance no voy, chance no voy, chance no voy. Obviamente no le dije a nadie, porque no estaba ni siquiera yo seguro. Entonces ya el momento en el que tenía que salir de mi casa para pues, llegar a tiempo al restaurante, entonces ahí fue cuando ya dije, ¿sabes qué? No voy a ir. O sea, hay algo que no me está gustando, no sé qué es, honestamente, pero pues, tampoco tengo que saber, simplemente no se me antoja y listo. Entonces, pues ya avisé que, oigan, ¿saben qué? Pues la verdad es que me aflojera, prefiero quedarme dormido, ya pedí cena en mi casa, entonces pues no voy a ir el día de hoy. Al final no fui, pues ellos fueron a cenar, ellos salieron y donde salieron se toparon a mi ex. Entonces, que a ver, o sea, no hubiera pasado absolutamente nada si yo hubiera ido y me lo hubiera topado, pero al día siguiente que me enteré que pues ya me dijo un amigo de que, ay, güey, pues de que nos topamos a tu ex y sus amigas. Entonces fue como, qué bien, o sea, no hubiera pasado absolutamente nada si yo me la topaba, seguramente hubiéramos, o sea, lo hubiera saludado, hubiéramos platicado ahí algo, pero de todos modos, ¿había necesidad? No, o sea, ¿me quita algo no haberla visto? No,
chance, ¿está mejor no haberla visto? Pues sí, porque si no, así como te estoy diciendo que pudimos haber platicado, pudimos haber no platicado y pudimos haber peleado, o le pude yo haber hecho una cara de pronto, o ella me pudo haber a mí hecho una cara, o qué sé yo, o sea, chance hubiera visto cosas que no quería ver o que no estaba listo o dispuesto a ver, o sea, también yéndome más a los extremos. Entonces fue como, pues qué bien, o sea, qué bueno que me hice caso y qué bueno que no fui, porque chance, o sea, ahorita no me siento absolutamente mal de no haber ido y de no haber visto a nadie, o sea, ni a mis amigos, ni a mi ex, ni a sus amigas, y chance, si yo hubiera ido, pues ahorita yo sintiera algo. O sea, chance, pues emociones se hubieran movido, obviamente yo creo. O sea, emociones se hubieran movido. O chance, no sé, tendría ahí algo reprimido. O chance, hubieran pasado muchas posibles cosas. Que por no haber ido y por haber pedido cena a mi casa y por haberme quedado dormido, todo esto no sucedió. Entonces fue como, pues qué bueno, o sea, qué bueno que me hice caso y qué bueno, pues de la que me salvé. ¿Me explico? Sin saber qué, o sea, súper exagerando. Pero pues el hecho de escucharme a mí mismo me ayudó a mí a estar en paz conmigo mismo al día siguiente. O sea, yo, pues justo al día siguiente estaba igualito, o sea, estaba bien, pues me sentía bien, me sentía pues pisando fuerte, hay que ponerlo así. Otro también es que muy chistosamente ya lo he platicado en otros capítulos de podcast, pero pues me gusta leer y me gusta leer de muchos libros diferentes. Entonces de pronto tengo muchos libros empezados y como que los voy leyendo a veces por partes o a veces sí me los echo completos o pues ahí voy viendo, ¿no? Depende del libro y depende como la información que va saliendo. Pero a lo que voy aquí es que pues esto no está planeado. O sea, por más que ahí tengo un par de libros que no he leído y que están en la fila, no llevo un orden como tal. Y no es como que termino un libro y empiezo uno de la fila, no. O sea, termino un libro y si de pronto hay un tema que me está apasionando mucho, pues me pongo a leer un libro de ese tema. O si alguien me recomendó un libro como muy enfáticamente, pues agarro ese libro, bueno, lo checo y si me gusta, pues lo leo y empiezo ese libro, pues. Entonces, como que siempre voy eligiendo a como Dios me da a entender, a como el universo me da a entender, pues qué libro es el siguiente y qué partes del libro voy leyendo. Algo muy, muy chistoso que en serio no te puedo explicar es que siempre toda la información que voy leyendo pasan dos cosas. Una, o en los momentos que estoy atascado en mi día a día, en mi vida, entonces abro los libros, como que retomo los libros y justamente lo que estoy leyendo es literal como la llave que abre el cerrojo que no me está dejando avanzar. ¿Ok? Entonces, como, wow, o sea, no puedo creer que había dejado de leer este libro hace 3 meses. Bueno, tenía 3 meses que ya no le estaba dando seguimiento. Y justo en este momento que necesito esta respuesta, es este libro el que lo tiene. Entonces, eso me pasa mucho. O también, como que empiezo a leer de diferentes temas, pues me está gustando, pero pues no está relacionado mucho uno con otro. Y después llega algo de Brujos sin Caldero, te voy a inventar, ¿no? Pero de que tengo que hacer una meditación en la que tengo que trabajar estos dos, tres temas, ¿no? O tengo que crear este ejercicio con el que vayamos a trabajar como esto en especial. Pero esto lo vamos a trabajar a través de esto otro. Entonces, en ese momento hace clic y las cosas que estoy leyendo en 3 libros distintos, de 3 temas súper distintos, autores que ni al caso, me explico, o sea, como ellos creían o veían las cosas, en ese momento el ejercicio, la meditación, lo hago con la información de esos 3 libros. Entonces, como, wow. O sea, yo no sé por qué empecé a leer esos libros, yo no sé por qué decidí esto sí darles esta continuidad, sí, esta continuidad, este seguimiento, pero en este momento que necesito sacar esto y de manera pues rápida, o sea, que no tengo el tiempo como de investigar y sí, o sea, no es como que 2, 3 meses de investigar información para poder hacer esto, es como no, o sea, esto es un ejercicio que se tiene que hacer ya. Entonces, esta información que yo he estado leyendo en los libros, que me ayuda a crear estos ejercicios, estas meditaciones, de una manera excepcional, de una manera impresionante. Entonces, como, wow, o sea, qué bueno que le hice caso a mi intuición y que empecé este libro que, pues, pude haber creído que ni al caso, pero de todos modos me animé, me hice caso y pues mira, ahorita estoy recogiendo estos frutos de haberme escuchado a mí mismo. Pero bueno, o sea, no se trata de solo estar hablando de mí y cómo yo lo he utilizado. Justamente este capítulo es para que tú comiences a probar estas mieles, para que tú comiences a confiar en tu intuición, a escuchar tu intuición, a hacerle caso a tu intuición. Y que esto, una vez más, no me voy a cansar de repetirlo, ni en este ni en otros capítulos cuando hable de la intuición.
pero que te empiece a guiar a lo que a ti verdaderamente te hace feliz, te hace vivir en completitud, te hace vivir en gozo. Entonces el chiste es que pues vivas tal cual tu propia experiencia con tu intuición. Está esto que Yeshua siempre dice, no sé si lo leyó bueno, no importa, Yeshua siempre lo está diciendo, que la espiritualidad no se aprende y no se lleva a cabo solo a través de la teoría. Una pelusa. No se lleva solo a través de la teoría, sino que la tienes que experimentar, la tienes que vivir. O sea, no nos sirve de nada simplemente estar escuchando este capítulo o estar leyendo en un libro acerca de la intuición, sino que tenemos que nosotros, cada quien, vivirla, experimentarla, sentirla, ¿ok? Recuerda, todo esto es a través del sentimiento. O sea, el sentimiento no te lo puedo explicar como tal. Entonces tú te tienes que permitir que a través de ti, pues se sienta eso, sientas esto. Entonces, este capítulo, toda esta introducción, ¿para qué es? Para darte este reto de 3 días de cómo empezar a despertar tu intuición, pero también al mismo tiempo afilarla, al mismo tiempo creer más en ella, al mismo tiempo escucharla más y hacerle más caso. Entonces, venga, vámonos con el día número 1, que en este día va a ser, y toma nota, va a ser silenciar el ruido externo y escuchar a tu cuerpo, ¿ok? Esto es lo más importante. Recuerda, te he estado diciendo durante todo el capítulo que la intuición se siente. Entonces, ¿con qué la vas a sentir? La vas a empezar a sentir a través de tu cuerpo. Se siente a través de tu cuerpo. Pero si yo no estoy acostumbrado, y que es justo lo que te dije al principio del capítulo, que me estaba súper adelantando, pero si yo no sé cómo se siente mi cuerpo normalmente, entonces, ¿cómo voy a saber estas nuevas cosas que estoy sintiendo? ¿Ok? O sea, ¿cómo voy a entender cuando mi intuición me está hablando? ¿Cómo voy a entender cuando mi intuición me está dando como estas señales, como estas advertencias, como esto lo que sea? Entonces, lo más importante siempre es, o sea, verdaderamente como conocer tu cuerpo y permitirte sentirlo constantemente. ¿Para qué? Para que en el momento en el que sea algo diferente, pues notes esa diferencia en fa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este primer día? Vamos a hacer 5 minutos, 15 minutos. Para mí, lo ideal, como siempre lo hago, bueno, como siempre hago a los demás que lo hagan y como lo hice yo en mi momento, son 15 minutos. 15 minutos al día, o sea, en este primer día, en el que te vas a sentar, postura de meditación, puede ser de chinito, como decimos aquí en México, que es piernas cruzadas. Si no, también puede ser sentado en una silla. Si te sientas en la silla, ay, me doy otra vez. Si te sientas en una silla, intenta que nada más, pues, una, no está desparramado, dos, que tu espalda no esté tocando el respaldo, ¿ok? Entonces, piernas en el piso también, que tus pies toquen el piso. Es postura de meditación y las manos en las rodillas, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es, no vamos a poner música, no vamos a poner ninguna meditación, no vamos a poner nada. Vamos a soltar el celular, que el celular ponlo lo más lejos posible en este momento. Y lo que vamos a empezar a hacer son 15 minutos de silencio, ¿ok? Bueno, te puedes dar 10 minutos de silencio y 5 minutos en lo siguiente. 10 minutos de silencio, o sea, verdaderamente permitirnos que haya silencio. Hay algo que alguna vez me enseñó una maestra, slash psicóloga, slash amiga, slash bruja, que era que el silencio tiene sus propios sonidos, ¿ok? O sea, el silencio tiene sonido. Entonces me hacía constantemente hacer estas meditaciones en las que lo que yo estaba buscando, bueno, lo que yo buscaba pues, era encontrar el sonido del silencio. Entonces, un poquito, pues esto es el reto de este primer día. O sea, en estos 10 minutos que sí está fácil, o sea, sí lo puedes hacer. Entonces, permítete en estos 10 minutos verdaderamente entrar, armar este escenario alrededor de ti en el que haya silencio y empezar a escuchar el silencio, ¿ok? Adentrarte en este silencio. Después de estos 10 minutos en los que tú estás escuchando, si no lo escuchas, el silencio no pasa absolutamente nada. O sea, no te preocupes, no te mortifiques, siente. O sea, siente este silencio, siente este vacío, siente todo esto, ¿ok? Eso claro que lo puedes hacer en estos 10 minutos. También escucharlo, pero sentirlo también. Entonces, después de estos 10 minutos, vas a empezar a adentrarte en tu cuerpo, ¿ok? ¿A qué me estoy refiriendo? Vas a empezar a ser consciente. O sea, vas a empezar poniendo atención en tu cabeza, solo en tu cabeza. Vas a poner toda tu atención en tu cabeza. ¿Y cómo se siente tu cabeza? O sea, chance te está como palpitando en cierto punto. Chance ahorita se siente bien. Chance tienes un dolor desde hace 3 días que ni siquiera te habías dado cuenta.
O sea, llevas 3 días de malas que por estar de malas no te has dado cuenta que te duele la cabeza. Entonces, empezar justo a sentir tu cabeza, cómo está, cómo se siente, qué está pasando en ella. Ok, vámonos para abajo. Y así te vas yendo por todo tu cuerpo. Vámonos a la garganta. ¿Cómo se siente tu garganta? Chance llevo un ratote aquí hablando que mi garganta ya está cansada. Entonces, ¿cómo está mi garganta? Ok. Después vámonos al pecho. Después vámonos a un brazo. Después vámonos a otro brazo. Después vámonos al abdomen. Después vámonos y así te sigues todo tu cuerpo. ¿Me explico? Bueno, pues ya nada más me falta. O sea, ya en la zona de tu pelvis. ¿Cómo se siente la zona de tu pelvis? Paz, la una pierna, paz, la otra pierna. Y te vas parte por parte, ¿ok? Esto te digo, te lo puedes echar en 5 minutos, te puedes echar otros 10 minutos, lo que a ti te venga bien, o sea, como tú te vayas sintiendo conforme. Obvio, aquí lo importante es tú conocerte a ti mismo y empezar a entender cómo está tu cuerpo, cómo se siente tu cuerpo. Entonces, primer día es tal cual esto. Es el del silencio, 10 minutos, y el otro, empezar a sentir tu cuerpo. Esto, mi recomendación mínimo para este reto de 3 días de tu intuición, es de empezar a despertar tu intuición, es que lo hagas por la mañana. Despiértate 10 minutos antes, 15 minutos antes, 20 minutos antes. No te va a pasar absolutamente nada el día de hoy. Bueno, el día que lo hagas. Despiértate 20 minutos antes y permítete que lo primero que hagas en tu día sea esta meditación, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces tú vas a tener, o sea, vas a ser consciente, vas a tener claro cómo se siente tu cuerpo ese día. Por ende, a lo largo de todo tu día vas a ir sintiendo los cambios. Si de pronto tu día ya empezó como muy ajetreado y ya estás pensando en mil cosas diferentes, entonces con que hagas una pausa de 10 segundos, 20 segundos y recuerdes cómo sentiste tu cuerpo en la mañana, todo se vuelve como a acomodar. ¿Ok? Efectos especiales de sonido. Todo se vuelve a acomodar. Entonces, justo, te vas a volver a permitir, bueno, se va a volver a acomodar en sentido de que te vas a acordar cómo estaba. Entonces, si de pronto en la mañana no te dolía la cabeza, pero ahorita te está doliendo la cabeza, o sea, vas a darte cuenta que ahí hay cosas diferentes, cosas raras, cosas extrañas, cosas pues, que en la mañana no había sentido, ¿ok? A lo largo de tu día, todas las veces que te acuerdes que estás trabajando en afilar, en despertar tu intuición, entonces pregúntate cómo se siente mi cuerpo, cómo se siente mi cuerpo, cómo se siente mi cuerpo. Y date cuenta, o sea, inspecciona todo tu cuerpo, qué partes se van sintiendo diferentes. ¿Ok? Eso es el primer día. Súper fácil, súper sencillo y es algo que puedes estar haciendo constantemente durante todo el día. Así que no hay queja, no hay pretexto. ¿Ok? No hay pretexto para no hacerlo y para no seguir este primer día. El día 2, ¿qué va a pasar? Este día a mí se me hace buenísimo, bueno, me encanta. Este día es predecir lo inesperado y elegir a ciegas, ¿ok? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo durante este día? Ok, una vez más, en la mañana, lo primero que vas a hacer es que aquí es acumulativo, ¿ok? Entonces no creas que porque el primer día era sentir tu cuerpo, el segundo día ya no se siente, al contrario. O sea, justo es que lo hagas todo el día para que entiendas bien, o sea, para que aprendas bien, para que recuerdes bien, para que lo verdaderamente o sea, tu cerebro lo asimile. Entonces, al segundo día lo que va a pasar es que en la mañana, aquí este día, el segundo, te tienes que despertar solo 5 minutos antes. No 20, no 15, 5 minutos antes. ¿Qué va a pasar? En un cuaderno, justo esta actividad, no solo te la quedes el segundo día, si lo puedes hacer diario, hazlo diario. Neta, está buenísimo y conforme más lo vayas haciendo, más picudo o picuda te vas a hacer. Entonces, en este cuaderno escribes, o sea, sientes simplemente, ¿no? Más o menos ya tienes planeado tu día. Entonces, ya sabes qué vas a hacer. Sabes si, o sea, si vas y trabajas en una oficina, entonces sabes pues, cuál es el camino a tu oficina, sabes qué va a pasar en la oficina, no sé, a quién vas a ver, si vas a tener juntas, qué es lo que tienes que hacer, sabes el camino de regreso, chance te vas a ir a cortar el pelo, el cabello, entonces pues el camino al cabello, todo, o sea, el que te lo va a cortar y todo esto, ¿no? En la noche chance quedaste de ver a alguien, entonces pues vas a ir a cenar y pues ya, o sea, tú tienes más o menos tu día armado. Entonces lo que vas a hacer es empezar a escribir, o sea, una vez más, sientes tu cuerpo y te empiezas a imaginar tu día, o sea, mientras tú lo estás haciendo, mientras pues, sí lo vas a hacer, te empiezas a imaginar. Entonces, ok, ¿cómo va a ser mi camino al trabajo? No, pues mi camino al trabajo yo voy a ir, pues no sé, chance cansado o chance cansada.
chance voy a ir pensando en un montón de cosas. Entonces vas anotando cómo empiezas a creer que va a ser tu día. Aquí lo importante es escribir todo el día, ¿ok? Y también, más bien, lo más importante es, o sea, no hacerlo a través de la mente. O sea, no es la cabeza la que está decidiendo cómo va a ser mi día, sino es qué estoy sintiendo, así rápido, rápido. ¿Qué estoy sintiendo que va a suceder? No, pues va a suceder esto, va a suceder esto, va a suceder esto, ¿ok? Recuerda, o sea, el ejercicio, la primera parte, es predecir lo inesperado. Entonces, o sea, voy a ir anotando casi, casi, ni te des cuenta que estás anotando. O sea, escribe, 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 y hasta el final, cuando ya llegues a, pues me voy a dormir, relees lo que anotaste. Y ahí ya te vas a dar cuenta de que, ay, anoté que, pues, no sé, chance aquí no me voy a sentir a gusto. O sea, bueno, este primer día simplemente anota, 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 y salte a hacer tu día. En la noche que regreses, lee todo lo que anotaste y empieza a comparar, ¿ok? Empieza a comparar lo que notaste con lo que verdaderamente sucedió y date cuenta justo en las cosas que si anotaste bien, qué fue lo que sentiste y cómo fue que, pues chance, a ver, aquí estoy metiendo súper en mi cuchara, pero como chance te das cuenta que en esas que sí anotaste bien, pues no pasó por tu cabeza, no pasó por tu mente, no le metiste mano tú, sino que simplemente te permitiste sentir y te permitiste anotar. Chance en las que no fuiste tan acertado o tan acertada fue que le metiste cabeza, como que no creíste, como que no se te hizo que fuera posible, entonces ahí como que tú la arreglaste, pero esa arreglada, pues justamente lo que te hizo fue alejarte de la realidad de lo que sí sucedió. Esto te digo, conforme más lo hagas, más acertado te vas a volver. Y conforme más acertado o acertada seas, pues justamente te vas a empezar a dar cuenta. Pues chance, en el camino vas a ir, no sé, te vas a topar con un choque, con un accidente. Entonces mejor empiezo a tomar otro camino, ¿ok? Es lo que vas a empezar a poder hacer después. Pero bueno, regreso a este segundo día. Lo segundo es justamente, o sea, la segunda parte de este día es elegir a ciegas. Te vas a empezar a dar cuenta, si no eres consciente, que durante tu día a día, o sea, durante tu día, te enfrentas a diferentes situaciones en las que tienes que tomar simplemente una elección, ¿ok? Entonces, en vez de procesarlo, o sea, date la oportunidad solo el día de hoy, que en vez de procesarlo con la cabeza, decidas, o sea, lo que siente tu corazón y pum, contesta rápido. No sé si te ha pasado que de pronto como que no sabes qué quieres, entonces tiras un volado, ¿no? Y dices de que no, pues águila es tal elección y sello es la otra elección. Entonces la tiras y en el aire ya sentiste cuál quieres tú que sea la respuesta. O sea, ya sabes tú qué quieres que caiga. Pero eso se siente aquí, me estoy tocando el pecho para los que no están viendo el video. Eso se siente. Entonces, pues justamente acá lo vamos a hacer igual. No vamos a estar tirando monedas todo el día, sino que en el momento en el que tengamos que tomar esta decisión, ¡pum!, ¿qué sentí? O sea, imagínate, no sé, voy a la escuela o en el trabajo y me formo en una fila, en la fila de la tiendita, ¿no? O en un restaurante que fui a desayunar o que fui a comer, pero hay dos filas, entonces me formo por la izquierda o por la derecha. No, pues tal, por la izquierda, sentí que por la izquierda. Entonces date cuenta qué sucede. O de camino al trabajo, o esa es otra. Hay dos rutas posibles. ¿Por qué ruta me voy a ir? ¿Por la de siempre o me voy a ir por la otra? No, pues chance por esta. Entonces empieza a sentir y sobre todo date cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿ok? O sea, ¿qué sentiste y qué sucedió? ¿Qué sentiste y qué sucedió? A mí de pronto a veces me gusta hacérmela difícil, me gusta yo solo complicármela, no sé si digo de que no, pues me voy por este camino, digo, ok, me voy por el otro solo para ver, o sea, por qué sentí que me tenía que ir pues por allá, por la izquierda, ¿no? Entonces me voy por la derecha y ya me doy cuenta que había un trafical o que, no sé, o sea, que neta no me tenía que ir por allí. Entonces como, ay, o sea, ¿para qué? ¿Para qué le estoy jugando al vivo? Si yo sentí que era por el otro lado, pero bueno, mínimo así aprendo, o sea, qué es lo que siento y que justo, o sea, mi intuición me estaba diciendo que por algo era por el otro lado. Entonces, todas las situaciones, bueno, no todas, pero dentro de lo posible, lo que te permitas hacerlo, o sea, lo que no pase nada, si te equivocas, permítete sentir a través de este sentir, tomar la decisión, tomar la decisión, ¿ok? O sea, que no pase por tu cabeza, sino que solo por tu corazón y de ahí tomes la elección. Entonces te vas a empezar a dar cuenta, como, por eso es tan importante también el primer día, porque es el primer día el que te va a ayudar a saber cómo está tu cuerpo. Entonces, a la hora que tú tengas que tomar esta elección, vas a sentir algo diferente y vas a saber por cuál te tienes que ir. Vas a empezar a escuchar a tu intuición que te está diciendo por cuál te vayas. ¡Pum! Vas a poder empezar a tomar estas decisiones, ¿ok? Una vez más, recuerda, este día en la noche, cuando llegues, lee lo que anotaste en el cuaderno, ¿va? El chiste es que te empiezas a dar cuenta, pues justo,
qué fue lo que sentiste en la mañana, que te permitiste anotar pues cuáles anotaciones fueron más acertadas pues, que las otras. El día 3, que este también está muy interesante y pues obviamente es el clímax, que aquí lo importante es que te des cuenta que claro que eres brujo, que claro que eres bruja y que claro que también tienes intuición, porque de pronto la gente dice, es que no, yo no tengo intuición o mi intuición pues está como muy perdida o muy confundida. Entonces con este tercer día nos vamos a empezar a dar cuenta que justamente pues nuestra intuición es acertada y una vez más está viva y una vez más pues siempre nos está ayudando y nos está apoyando. Este día es leer las señales ocultas y recibir tus propios mensajes. Aquí, ¿qué es lo que va a estar pasando? Ya después, o sea, este tercer día, vamos a empezar a ser conscientes de todo lo que está sucediendo en nuestro día a día, ¿ok? Nos vamos a empezar a dar cuenta que el universo también siempre o sea, nos está mandando señales. O sea, no es solo lo que yo estoy sintiendo, sino que el universo también. Entonces aquí lo que voy a hacer es justamente juntar mi intuición con lo del universo. Pero, o sea, ¿por qué? Porque es a través de mi intuición que yo voy a empezar a reconocer estas señales del universo. O sea, no es como que el universo me va a tocar, va a llegar y me va a tocar el hombro y me va a decir, ok, aquí está tu señal 1, aquí está tu señal 2, aquí está tu señal 3. No, es mi intuición la que me va a ayudar a reconocer esta señal. Salte, haz tu vida normal, tu día normal, pero estate muy consciente, estate muy atento, muy atenta de qué es lo que está sucediendo. En el momento, aquí lo más fácil es, bueno, te voy a poner diferentes ejemplos, pero es, por ejemplo, a través de los números. Entonces, si estás viendo que un número, o sea, un patrón numérico se está repitiendo constantemente durante tu día, ahí hay un una ciudad que tiene que ver una jirafa, pero van 3 veces el día de hoy que veo jirafas en lugares distintos. Entonces, ¿por qué estoy viendo tanta jirafa? ¿Por qué estoy viendo tanto el 888? ¿Por qué estoy viendo tanta jirafa? Otras son palabras. O sea, chance, van 10 veces que escucho esta misma palabra el día de hoy. O esta misma frase de las personas también sucede. O sea, que escuchas frases completas 2, 3 veces en lugares distintos, personas distintas. Y es como, qué chistoso que, pues, o sea, tenía mucho sin escucharla y justo el día de hoy he escuchado 10 veces esta palabra. O he escuchado 2, 3 veces esta misma frase. ¿Ok? Entonces, el chiste es empezarte a darte cuenta y observar estas señales ocultas que hay para ti en tu día a día. ¿Ok? ¿Por qué te digo que es a través de tu intuición? Porque es tu intuición quien te va a ayudar a voltearlas a ver. O sea, la vas a voltear a ver, no sé, que la jirafa que está en el comercial, que, no sé, no estás viendo la tele, pero en eso volteas y vas a ver la jirafa. O el 888 que está escrito en el semáforo, que pues no estabas volteando a ver, pero de la nada volteas a ver el poste y ves el 888. O así. Entonces el chiste es como estar súper atento. Cuando encuentres esto, o sea, cuando encuentres esta señal que es para ti, esta señal oculta por el universo, que tu intuición la logró reconocer, entonces esta segunda parte que es agarrar el mensaje para ti, ¿ok? Que es justamente recibir tu propio mensaje. Entonces lo que vas a empezar a hacer es adentrarte. A mí me gusta hacerlo en postura de meditación una vez más. Y, o sea, ahí en tu postura de meditación, entonces como, ¿qué mensaje trae esto para mí? O sea, ¿por qué he visto tanto el 8-8 el día de hoy? ¿O por qué he visto tanto a la jirafa el día de hoy? ¿O por qué he escuchado esta palabra o esta frase? O sea, ¿qué es lo que me está intentando decir el universo y por qué mi intuición me está haciendo que voltee a ver esto? Ahí, una vez más, es permitirte un poquito como lo que hiciste el día 2 en la mañana, es permitirte que la información empiece a bajar. Si lo quieres anotar, también anótalo. Pero aquí lo importante es por qué estoy recibiendo yo estas señales, cuál es el mensaje para mí, o sea, recibir el mensaje para ti mismo, para ti mismo. Entonces empiezas a notar de que no, pues yo estoy viendo el 888 porque el mensaje que tienen para mí mis guías y el universo es tal. O estoy viendo la jirafa porque tal. O esta frase o esta palabra porque tal. Te vas a dar cuenta en serio, o sea, si te permites, de pronto escribir puede ser no complicado, pero el hecho de tener los ojos abiertos y estar haciendo algo, pues como que te distrae. Entonces a mí lo que también he calado, que me gusta mucho y sí me funciona, es grabar notas de voz. Entonces estoy en postura de meditación, me estoy haciendo esta pregunta de por qué estoy viendo este mensaje, activo pues, la nota de voz y empiezo a hablar. Y empiezo a decir de que no, a veces también me sirve mucho hablarme en tercera persona. Aquí ya yo sacando todos mis secretos, ¿no? Pero hablarme en tercera persona. De que no, Hisam. Entonces, bueno, lo que Hisam está viendo es tal. O también me habló, o sea, de que, a ver, Hisam, estás viendo esto porque tal y 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 tal.
Entonces, pues ya, empiezo a decir yo el mensaje y pues después escucho mi misma nota de voz y es como, ok, pues voy a estar como al pendiente de esto. O sea, si me está llegando este mensaje, entonces lo voy a integrar a mí y voy a empezar a ser consciente para ver cómo puedo hacer estas mejoras o estos acomodos. Y así es como vamos a terminar nuestros 3 días. De pronto, estos 3 días pueden parecer demasiado simples, demasiado sencillos, demasiado sin chiste. Pero recuerda, estos 3 días, este reto de 3 días es para reconectar con nosotros mismos, para reconectar con la intuición, con nuestra propia intuición. Es darnos esta oportunidad de escucharnos, de escuchar a nuestro cuerpo, de estar en contacto con el universo y de escuchar también al universo y entonces justo ayudarnos a nosotros mismos a tomar estas decisiones de manera más fácil, de manera más sencilla. Estas decisiones que una vez más nos van a llevar hacia nuestra felicidad, nos van a llevar hasta nuestro gozo y nos van a ayudar a sentirnos completos, ¿ok? A sentir esta completitud. Aquí también lo importante es que cada paso que des, cada señal que vayas recibiendo, cada vez que te permitas verdaderamente escuchar a tu intuición y seguir tu intuición, haz de cuenta que vas a ir abriendo una puerta nueva. Una puerta nueva, que esa puerta, obviamente, o sea, no hay de otra, te va a llevar información que a ti te va a ayudar a completar este rompecabezas. Entonces permítete, o sea, permítete verdaderamente escuchar tu intuición y seguir tu intuición y probar. Esto también es mucha prueba y error. Entonces permítete hacerlo y permítete empezar a abrir estas puertas nuevas que te van a empezar a ayudar a ti y te van a empezar a dar un norte. Te van a empezar a entender esta brújula que está dentro de ti y que siempre te está guiando y te va a dar un norte para decirte hacia dónde te tienes que mover. Porque recuerda también, no hay por qué caminar a ciegas, no tenemos que caminar a ciegas. Eso es un autosufrimiento que nosotros literal solitos nos ponemos. Entonces no tienes por qué caminar a ciegas si tienes todas estas herramientas a la mano. De pronto, si no estamos tan acostumbrados a trabajar con nuestra intuición, esto puede sonar como muy mágico, como muy real. Pero ¿por qué no convertir lo que hoy vemos como muy mágico, como muy real, como muy lejos de mí, que mañana sea literal mi normalidad? O sea, que mañana yo vaya de la mano con mi intuición y literal trabaje todos los días, todo momento con ella y simplemente sea mi nueva normalidad. Así que, ¿qué onda? ¿Estás listo para descubrir el brujo o la bruja que siempre has sido? Haz, por favor, este reto de 3 días y platícanos cómo te ha ido, cómo te has sentido y qué descubriste. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Hisam, creo que no lo dije al principio esta vez, pero yo soy Hisam y te quiero pedir, recuerda, como siempre, si te está gustando esta información, si te gusta cómo desmenuzamos, cómo la damos esta información, síguenos tanto en redes sociales, síguenos en el podcast, califica por favor el podcast, que también nos ayuda muchísimo. Y si sientes que le puede ayudar el capítulo a alguien, por favor, mándaselo con toda confianza, por favor, por favor, por favor. El chiste es que esta información llegue a más oídos, que transforme muchísimas más almas. Entonces, si tú nos puedes ayudar, por favor, ayúdanos a nosotros, ayúdale a esa persona que crees que le va a ser muy útil escuchar esto y pues ayudémonos todos a todos. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos después. Yo soy Yesua y si te gustó nuestro contenido, quiero invitarte a que te suscribas a YouTube. Activa la campanita y sé el primero en enterarte de todos nuestros nuevos videos.